Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un montón de revuelo en el mundo del entretenimiento turco y que sin duda ha capturado la atención de miles, si no millones, de fans alrededor del mundo. El título ya lo dice todo: Hande Erçel desata furia y Kerem Bürsin y fans explotan tras el intercambio. Uf, suena intenso, ¿verdad? Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que ha sucedido, las reacciones y por qué este intercambio entre dos de las personalidades más queridas de Turquía ha incendiado las redes sociales. Así que si son fans de Hande de Kerem, o simplemente disfrutan de un buen drama, quédense con nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda un montón a seguir creando este contenido para ustedes. Pues bien, ¿qué ha pasado exactamente para que se desate tal furia? Vamos a poner un poquito de contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin son, sin duda, dos de los nombres más grandes del panorama actoral turco. Se conocieron y enamoraron durante la grabación de una de las series más exitosas de los últimos años, Senkalkam, y su relación se convirtió en un verdadero fenómeno. Los fans los adoraban, los veían como la pareja perfecta y, como suele suceder en estos casos, su vida personal se volvió tan o más interesante que sus proyectos profesionales para muchos. Lamentablemente su relación terminó hace algún tiempo, pero el cariño de los fans hacia ellos como pareja y como individuos sigue siendo inmenso. Y es precisamente esa devota base de seguidores la que reacciona con tanta pasión ante cualquier señal, cualquier palabra, cualquier gesto que pueda interpretarse de alguna manera. Ahora, ¿cuál fue el detonante? La chispa que encendió la pólvora. Todo parece haber comenzado con un intercambio en redes sociales, algo que a simple vista podría parecer inofensivo, pero que en el contexto de la historia de Hande y Kerem y la intensidad de sus seguidores, adquirió unas dimensiones gigantescas. Se trata de unos comentarios que Hande Erçel hizo sobre un proyecto o una situación, y la respuesta que Kerem Bürsin dio a ello. No vamos a entrar en los detalles específicos de las palabras exactas porque, como saben, en redes sociales las cosas se malinterpretan, se sacan de contexto y se magnifican rápidamente. Pero la esencia es que por un lado, se interpretó que Hande hizo una declaración que algunos consideraron como un tanto, digamos, ambigua, o que quizás tocaba un tema sensible. Y por otro lado, la respuesta de Kerem, que muchos vieron como sarcástica, o quizás protectora de algo o alguien, o incluso como una forma de poner distancia. La explosión no se hizo esperar. Inmediatamente después de este intercambio, las redes sociales, especialmente Twitter y Instagram, se convirtieron en un campo de batalla. Los fans de Hande salieron en defensa de su ídola, argumentando que sus palabras estaban siendo malinterpretadas y atacando a Kerem por su respuesta, calificándola de innecesaria, hiriente o inmadura. Por otro lado, los fans de Kerem contraatacaron, defendiendo su derecho a responder, interpretando sus palabras de una manera diferente y, en algunos casos, culpando a Hande por iniciar la controversia o por dar pie a la mala interpretación. Lo fascinante de este fenómeno es ver cómo la lealtad de los fans puede ser tan fuerte. No se trata solo de apreciar a un actor o actriz, sino de sentirse emocionalmente involucrado en sus vidas, en sus amistades, en sus relaciones, y en cómo se relacionan entre sí. Cuando perciben una amenaza, un desacuerdo, o algo que consideran una injusticia hacia su ídolo, reaccionan con una fuerza tremenda. Y en este caso, el hecho de que Hande y Kerem hayan tenido una historia tan significativa juntos, hace que cualquier interacción entre ellos sea analizada con lupa. Los fans siguen añorando la época de Senkalkam, y en cierto modo, este intercambio reavivó esa nostalgia y la consiguiente polarización. Hemos visto a muchos influencers y cuentas de noticias de entretenimiento turcas analizando este tema, publicando encuestas, haciendo directos para discutir las diferentes perspectivas. Y los comentarios en las publicaciones de ambos actores, e incluso en las de sus amigos o colegas, se han llenado de mensajes de apoyo, críticas y, por supuesto, teorías de todo tipo. Algunos sugieren que el intercambio fue algo planeado para generar publicidad, otros que es una señal de que las cosas entre ellos no terminaron de la mejor manera, y otros simplemente piden paz y respeto. Lo que sí queda claro es que Hande Erçel es una figura que genera muchísima atención. Su carrera va viento en popa, está participando en proyectos internacionales, y su estilo y su vida personal son constantemente noticia. Y Kerem Bürsin por su parte también mantiene una base de seguidores muy sólida,
comprometido con causas sociales y con una carrera activa. La combinación de estas dos personalidades, con su historial compartido y sus bases de fans tan apasionadas, crea una receta perfecta para este tipo de controversias mediáticas. La furia que desató Andy y la explosión de los fans de Kerem y los suyos propios, demuestra el poder de las redes sociales para amplificar y a veces distorsionar la comunicación. Un simple tuit o un comentario puede convertirse en un titular, y una pequeña discrepancia puede escalar a un debate público. Es importante recordar que detrás de las pantallas hay personas reales con sus propios sentimientos y su propia vida. Y aunque es natural y hasta emocionante para los fans seguir de cerca la vida de sus ídolos, también es crucial mantener una perspectiva y evitar caer en ataques personales o juicios precipitados. En este punto, la clave parece ser la interpretación. Lo que para unos es una defensa legítima, para otros es una provocación. Lo que para unos es una declaración inocente, para otros es un dardo envenenado. Y en la era digital, donde las palabras escritas carecen de tono de voz y de lenguaje corporal, la interpretación se vuelve aún más subjetiva y propensa a errores. La comunidad de fans, a menudo dividida, toma partido rápidamente basándose en sus lealtades y en cómo perciben a cada uno de los involucrados. Muchos se preguntan si este intercambio tendrá alguna repercusión en sus carreras o en sus futuras interacciones profesionales. Por ahora, lo más probable es que ambos actores sigan adelante con sus vidas y proyectos, acostumbrados a este tipo de atención mediática. Sin embargo, es un recordatorio interesante de cómo las relaciones pasadas y la percepción pública pueden influir en la manera en que se interpretan sus acciones presentes. Para resumir, hemos visto cómo un aparente intercambio en redes sociales entre Ander Erzel y Kerem Bürsin ha desencadenado una reacción masiva por parte de sus fans. Lo que pudo haber sido un malentendido o una discrepancia menor, se magnificó debido a la historia compartida de la pareja y la intensa devoción de sus seguidores. Hemos analizado las diferentes interpretaciones, las defensas de cada bando y el poder de las redes sociales para amplificar estas situaciones. Al final del día, es un ejemplo más de la fascinante relación entre las celebridades, sus fans y el mundo digital. Y eso es todo por hoy, mis queridos espectadores. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una visión más clara de lo que ha sucedido. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este intercambio? ¿Creen que se le está dando demasiada importancia? ¿Han experimentado algo similar con sus propios ídolos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden dejar un buen like, compartir este vídeo con sus amigos a quienes les pueda interesar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.